Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy estamos con ustedes aquí, Gregorio Martínez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Rodrigo? Al Al contrario, gracias por la y invitación. Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? Gregorio, gracias. Pues la saga del Mayo Zambada y del hijo del Chapo Guzmán continúa. Que ya digámoslo así, el hijo del Chapo Guzmán pasó ya ni a segundo término, está olvidado. Todo está centrado en el capo di tutti capi, que es Ismael el Mayo Zambada. ¿Qué fue lo que se disparó esta semana? Pues razones muy curiosas. El estar viendo todos que de la famosa traición, que yo insisto, no hay tal traición, fue una entrega. El Mayo Zambada no quiere que se diga que fue una traición porque no quiere sentirse como que abandonó a sus gentes en el campo y a ver quién los agarra. Que por cierto, paréntesis, los va a agarrar ya el Mayito Flaco, ya hay un acuerdo, pero es un acuerdo que inevitablemente en las próximas semanas va a desatar una violencia muy fuerte entre los hijos del Chapo Por supuesto. y el Mayito Flaco. Pero dicho eso, bueno, pues esta saga, ¿a dónde nos lleva? Pues que si creemos y nos vamos por el script que dijeron los abogados, que es la carta del Mayo Zambada explicando la traición, de los 9 elementos que supuestamente participaron o participarían en la famosa junta, en la reunión Sí. de ese centro allí en Sinaloa, pues resulta que el Mayo y el Mayito y el Chapito están Entregados. entregados. Ujú. El exrector de la Universidad de Sinaloa, Muerto. muerto. El jefe de la policía, que no era de la policía de Estado, era la policía de Estado, pero Era el trabajando para el guardaespaldas. Mayo, muerto. Y los otros guardias, o muertos o desaparecidos. El único sobreviviente que puede dar una versión es el señor Rubén Rocha, el gobernador. Y en ese contexto, pues Rubén Rocha tiene la coartada perfecta. Yo nunca convoqué a la reunión, tan no la convoqué que en el avión de mi amigo Jesús Vizcarra, el dueño de su carne, mi amigo me lo prestó para llevarme a mi familia esa mañana a las 9 de la mañana a Disney. La pregunta que aquí le dejo en la mesa para empezar el debate es, ¿ustedes creen que Ismael el Mayo Zambada, Ujú. hombre de, como decíamos en el rancho, de colmillo nejo, iba a ir a una reunión sin confirmar personalmente con Rubén Rocha, el gobernador, si iba a estar o no ahí? Ramón, por Rodrigo. supuesto que es inverosímil la historia de que el Mayo Zambada no haya tenido comunicación con un personaje de alto rango del gobierno de Sinaloa, sino es que con el mismo gobernador Rubén Rocha Moya. ¿Por qué? Porque el mismo gobernador, en público y en privado, ha insistido en que para sentarse en la silla de gobernador de Sinaloa es necesario mantener un tipo de relación con los cárteles, con el cártel de Sinaloa y con todas sus facciones. Se lo dijo abiertamente a Carlos Loret de Mola cuando fue candidato a la gobernatura, candidato de Morena. Por cierto, una candidatura que fue coordinada por el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Pero se lo dijo también en privado al periodista Salvador García Soto. Y fue tan explícito el gobernador que le dijo, Salvador, no nos hagamos pendejos. Te tienes que sentar con estos hombres para poder gobernar y para poder ejercer algún tipo de poder. Y si no fuera suficiente las propias declaraciones que salieron de la boca del gobernador, el Centro Nacional de Inteligencia, comandado por el general Audomaro Martínez Zapata, le abrió una investigación a Rubén Rocha Moya por lo que el periódico Milenio describe nexos documentados con el crimen organizado. Y si no fuera poco, incluso esas 3 instancias, hay una cuarta instancia donde tienes a Jocelyn Hernández, una de las fundadoras de Morena, amiga personal de Andrés Manuel López Beltrán, grabada en video, hablando, porque, bueno, y muy importante el tema de Jocelyn. Jocelyn trabajaba como la mano derecha de Américo Villarreal En Sinaloa. en Sinaloa cuando Américo coordinaba la campaña de Rubén Rocha Porque Moya. además Jocelyn era del bienestar en Era Sinaloa. la del bienestar en Sinaloa y ella en una entrevista da testimonio de que existió una reunión entre el Chapo Isidro, el líder de una de las facciones más Chapito importantes Isidro. del cártel de Sinaloa, con Rubén Rocha y con Américo Villarreal. Y que para esa reunión se habría pedido un jet a nombre de Américo Villarreal para hacerlos llegar a un rancho, que por cierto, en ese periodo de 2021, 4 veces
hay registros de vuelos a Culiacán o saliendo de Culiacán del avión que era propiedad nada más y nada menos que de Sergio Carmona, el rey del huachicol. Es decir, todos los caminos de los dineros se entrelazan en Morena. Se entrelazan en Morena, confirmado también por Héctor Melesio Cuen, Te ex digo. rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando dice días antes de ser asesinado en su podcast Cuentas Claras, dice, a ver, estaba presente en una reunión que tuve yo con Rubén Rocha Moya, el señor Ricardo Peralta Saucedo, donde yo le ofrecía mi apoyo al gobernador Rocha Moya y a partir de eso empezamos a ver carretadas de dinero que llegaban a favor de la campaña del ex candidato a la gubernatura de Sinaloa. Por cierto, Ricardo Peralta Saucedo, quien fue administrador general de aduanas y que puso en la aduana R. Unosa A al Julio, hermano de Sergio a Carmona. Julio Carmona. Pues fíjense, 2 páginas fueron suficientes, ¿no? Por parte de Ismael Mayo Zambada para tambalear esa versión oficial y también para obligar, pues no solamente al gobernador del estado de Sinaloa, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a fijar un posicionamiento sobre este tema. Aquí parte de toda esta problemática y algo muy lamentable, pues es que se confirma este ambiente de impunidad, de violencia, de gobernanza criminal que tenemos en México y que por otra parte, dices, ¿cómo es posible que pues un personaje como el Mayo Zambada al día de hoy pues ostente tanto más credibilidad que el gobierno en turno? Imagínate. O sea, ¿a quién le crees más? O sea, ante el Vox Populi, ¿quién es en estos momentos una figura en cuanto a versiones se refiere más creíble, independientemente de la situación jurídica que vaya a suceder después? Pero a partir de este tema del paso del Mayo. Lo que dices tú es que la versión más socorrida por la gente La es del la versión Mayo. del Mayo. Pues sí, las 2 páginas esas que salieron, Claro. que se manejaron el sábado oficialmente, porque lo hizo, tiene su director de comunicación y tiene su abogado que entonces presentó esto ante los medios. ¿Y cómo es posible que pues todo parece que indicar que el presidente ni siquiera estaba enterado de cómo se dio la captura? Gregorio, aquí lo curioso es que hay 3 versiones. La versión del presidente, a mí no me dijeron nada, no participamos, ni tampoco el ejército, ni la marina, ni nadie. Es decir, nos pasó de noche. La versión del embajador Ken Salazar, que dice, sí, tenemos plena colaboración, se informó, se dijo, pero como que deja entrever ahí que el gobierno le dijo, nomás a mí no me metas, qué bueno que me informas, pero no me metas. Sí, sí, sí. Y luego la versión, como tú dices, la del Mayo, que es la que por lo menos, si se la fuéramos a vender a Netflix o a Amazon Prime, sería la que más eh, Pues llenaría es el la más espacio, coherente la hasta más este coherente. momento. Pero una cosa más, para mí políticamente más lamentable, ¿qué necesidad tenía el presidente López Obrador de que en pleno momento de la Carta del Mayo, haber ido a una gira programada a Sinaloa para que ese mismo día le lavara la cara al Mayo Zambada y a Rubén Rocha, diciendo que él confiaba en el gobernador y lo que es El peor, espaldarazo. obligar Ujú. a la futura presidenta También a decir algo, ¿no? a decir algo y a comprometerla. ¿Qué A dices ver, de eso, Ramón, Rodrigo? qué grave que el presidente haya tenido que haber orillado a Claudia Sheinbaum a comprometerse con un personaje que su propio gobierno a través del Centro Nacional de Inteligencia ha investigado, que es Rubén Rocha Moya. Pero también qué lamentable la declaración que da este jueves la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum, decir, no va a haber guerra contra el narcotráfico. A ver, Claudia, estamos en la antesala de una guerra criminal entre la facción de los Chapitos y la facción del Mayito Flaco. Y a quien lo dude, que vea el más reciente artículo que se publica sobre el tema en The Wall Street Journal, donde una fuente del cártel le dice al periódico estadounidense, los Chapitos tienen acceso a un ejército de 5,000 sicarios. Y tanto los Chapitos, liderados por Iván Guzmán Salazar y por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Hijos del primer matrimonio. hijos del primer matrimonio, como los Mayitos, están reclutando y están acaparando armamento a escalas que no hemos visto y tememos que haya una guerra similar a la del 2008, que fue entre el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. A ver, si la versión que se comenta esta del Mayo La carta. se toma como absolutamente cierta, y a mí lo que me dicen es que para los hijos del Mayo, eso es lo que ellos, su papá está diciéndolo, eso fue lo que pasó, los hijos están indignados por una situación. Porque lo que se dice es que al llegar el Mayo, lo sometieron, le pusieron la capucha
y lo maltrataron. Ujú. Y terminó todo lleno de moretones, dolido, etcétera. Que es patente en la Y que fotografía. además, pero más allá, que quienes testificaron, no sé si es un guardia de los que pudo salir y ahorita está desaparecido, pero testificó que le decían por todas las fregaderas que nos has Ujú. hecho. Es decir, parecería ahí que el que estaba entregándolo, según el script, es los hijos del Chapo cobrándosela al tío Mayo Zambada. A ver, Ramón, hay ya antecedentes porque esto no empezó recientemente con la entrega de hace 2 semanas de Ismael El Mayo Zambada. En febrero, el asesinato del Cheyo Antrax, que era el jefe del Estado Mayor de la Seguridad de Ismael Zambada, y no solo eso, primo también de uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada. Y por otro lado, en noviembre, la detención también del famoso Nini, que era el jefe de seguridad de los Chapitos. ¿Y por qué en ese in-between de la detención del Nini y el asesinato del Cheyo Antrax hay un amplio operativo de la Marina, importante, de la Marina, no del Ejército, para catear un rancho que era propiedad de Ismael El Mayo Zambada? Es decir, esto ya se venía cocinando a través de filtraciones, tanto con los americanos como con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para entregar una cabeza, ya sea la de un Chapito o la de un Mayo. Bueno, recordemos que aquí lo dijimos, que había habido una reunión en la que algún miembro del gabinete de las áreas de Fuerzas Armadas habría dicho en la junta con el presidente, los americanos están pidiendo un gran capo Claro. o un gran político. Y fue cuando en ese momento el presidente, alguien le dijo al presidente, están geolocalizados el Mayo y el Mencho. Y el presidente dijo, no, mejor bajen de las listas. ¿A quién? A Mario Delgado, el presidente de Morena, que hoy, por cierto, va encaminado a ser el zar de la educación de este país. Conclusión, Gregorio. A ver, el tema Estados Unidos. Entonces, ¿qué información van a proporcionar los mencionados y los que ya estaban a disposición de las autoridades de Estados Unidos? Porque pues están en calidad o podrían llegar a tener esa categoría de testigo Están protegido. en eso ya. Entonces, bueno, toda la información que van a soltar, ¿eso qué implicaciones va a tener para el gobierno saliente y para el gobierno entrante? Esa es una. La otra, la reacomodos que tú mencionabas al principio. O sea, lo que se ve venir en cuanto a los reacomodos que se puedan dar entre los grupos de la delincuencia organizada, pues evidentemente puede ser una cuestión mucho, muy sangrienta, mucho, muy violenta que se puede llegar a presentar. Y no solamente en Sinaloa, eso también puede extenderse hacia otros estados de la República Sí, Mexicana, porque incluyendo el habrá estado de Nuevo León. otros cárteles como el de Jalisco Nueva Generación que querrán aprovechar lo que ellos consideran es un vacío, Claro. ¿verdad? Por Al no estar el supuesto. superjefe, si vamos por la plaza y vayan a querer dejar fuera al Mayito Flaco, a los dos hijos del Chapo y Claro. quedarse ya también como un solo cártel. Y lo que tú decías, Ramón, ¿qué va a suceder con el presidente López Obrador una semana después de que deje el cargo? Claro, a ver, no es casualidad, y ahí lo dejamos. Fecha puesta para la sentencia a Genaro García Luna, 9 de octubre. 8 días después de que Andrés Manuel ceda la banda. Y a partir de ahí se inicia judicialmente lo que yo llamo un cohete chino. Se va a ir en serie. García Luna, el Chapo, Guzmán, Ovidio, Mayo. el Chapito y finalmente el Mayo. 5 testimoniales en secuencia completa puestos sobre la mesa. ¿Qué no va a venir ahí? Yo creo que el presidente tiene que replantear consistentemente su séptimo año. No va a poder estar tranquilo en Palenque.